Queridos amigos y amigas, quisiera hacerles una proposición en este momento. A mí, como a otra gente, nos preocupa mucho la falta de fe en nuestro mundo. No digo de los que están oyendo esto, sino de mucha otra gente. Hay como una rabia contra la iglesia y contra Dios. La rabia viene en parte de ver tanto sufrimiento cercano y lejano, muchas cosas que nos duelen el alma, y en esto se le culpa a Dios porque no detiene este montón de dificultades para vivir. Y también una rabia para la iglesia por el hecho de los escándalos del grupo sacerdotal y en el mundo entero. Entonces alguna persona dice: ya yo no quiero saber nada de Dios ni de la iglesia. Y de ahí viene también el pensamiento de que mejor no pensar mucho en qué pasa con nuestra vida. Porque uno diría: bueno, pero ¿para qué sirve la vida? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Qué viene después? Y al venir las dudas, hay gente que dice: bueno, aprovechemos el tiempo en pasarlo bien. Y el pasarlo bien atrae nuestra atención por cosas muy mínimas y a veces muy dañinas. Viene la exageración en el sexo, en el tener dinero, viajar lo más posible, dominar a otros, dominar en política, por ejemplo. Se trata de hacer lo más posible una felicidad entre comillas, porque por último no es felicidad, porque a medida que van avanzando los años vamos teniendo también unos sentimientos de vacío, de tristeza y un ¿para qué vivimos?, ¿no? Bueno, yo creo que la respuesta la tenemos mejor en ninguna otra parte, más bien, que en la Escritura, en la Biblia. Y por eso mi invitación ahora es quedarnos en estudio de un evangelio lo más que podamos. Tratar de sacar la respuesta de Cristo, tratar de conocerlo más, porque a pesar de todo, a pesar de que las personas conocen su catecismo, pero creo que para el momento actual, pero nos hace bien asomarnos a las palabras de la Escritura. Concretamente, yo los invito a que estudiemos un tiempo el Evangelio de San Juan, porque tiene una importancia muy grande, precisamente para afirmar la divinidad de Cristo, porque además es interesante, los ejemplos de él, los símbolos de él, llega a gran profundidad. Y es el último de los 4 evangelios. No se sabe exactamente la personalidad que lo hizo esto, pero fue aceptado por la iglesia primitiva en el siglo I, en el tiempo mismo que llamamos apostólico, en que están vivos los primeros auditores de Jesús. Entonces, si ustedes me permiten pedirles que en adelante tengamos por delante el texto del Evangelio de San Juan y, si es posible, leer un poco antes lo que yo les indique. Nos introducimos en esta lectura leyendo por hoy día algunas palabras del prólogo, del primer capítulo, porque el primer capítulo de San Juan es un poco más difícil. Entonces quisiera referirme a él, pero brevemente, para dejar más para la próxima vez. Él comienza con estas palabras: al principio existía la palabra, que es una especie de recuerdo del primer libro de la Biblia, que comienza diciendo que al principio Dios creó este mundo, ¿no?, el cielo y la tierra. Haber comenzado con esto al principio quita inmediatamente la idea de algunos de que siempre hubo algo, que hubo alguna masa de realidad material y que Dios la ordenó. Tanto en el Génesis como acá se da a entender que Dios hizo todo, es que no hay nada antes de él. Bueno, y como no solamente hizo, sino que aquí dice: al principio existía la palabra, de empezar la creación. Pero además está indicando con esta palabra lo que nosotros podemos llamar, y muchas veces se llama, verbo. Al principio estaba el verbo, o la idea, o el pensamiento, que responde a una palabra griega que es muy conocida por nosotros, pero ni pensamos a veces, que es logos. Cuando uno dice esto es lógico, esa palabra lógico brota de la palabra logos, que significa, como digo, verbo, palabra, pensamiento, idea. Entonces al principio solamente hay palabra, pero esta palabra estaba junto a Dios. Así que hay un alguien, pero es un alguien que no es una criatura hecha por Dios, no es un ser humano, por ejemplo, porque se dice: y la palabra era Dios. Esos 3 versículos nos dice mucho.
al principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a ella, todo existió por medio de ella. Como que Dios tuviera una especie de un pensamiento que viene a ser lo que nosotros ahora llamamos Hijo de Dios, pero lo dejamos esta palabra más exactamente, se hace carne, se hace vida humana. Por eso un poco más allá viene esa palabra principal. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Este es el gran misterio cristiano, el centro de toda nuestra fe. Un Dios del cual depende la creación de todo, también de nosotros, cuyo Hijo, que sale de sus mismas entrañas, no es una criatura, no está creado a la manera del hombre, sino que vive siempre con Él y que es Dios también, pero que es el mismo Dios. Y después nos hablará Juan también del Espíritu Santo, toda esa fuerza irresistible de Dios para que tengamos la vida misma de Él. Bueno, me estoy adelantando, pero les propongo eso, que ustedes tengan cercana la Biblia y podamos prepararnos para entender de a poco qué el futuro nos espera, qué ofrecimiento y gozo nos ofrece el Señor y qué perdón, qué alegría, etc. Pero eso conociéndolo más directamente en nuestras propias Biblias. Cuando haya una duda, una cosa que no se entiende o un comentario que uno quiere hacer, ojalá lo dejen escrito en el canal, en los comentarios del canal de YouTube, porque eso de todo también me llega a mí. Y sería muy bueno tener en ese sentido un diálogo, ¿no? De algún modo, decir, una vez pasó eso, que alguien hizo. Les cuento nomás, cuando hablaba yo de la Virgen María, una persona mandó a decir que si usted va al médico y no está el médico y lo atiende su señora, le da lo mismo hablar con la señora. Eso era como una objeción que ponían para decir que no era lo mismo la Virgen. Y yo le mandé contestar que sí, que si yo voy al doctor y me atiende la señora, le voy a decir, por favor, denle mi teléfono al doctor y que él me llame. Esta señora me hará con eso un gran favor de interceder para poder yo conversar con el Señor. Eso era aplicable a que María es una buena intercesora para hablar con el mismo Señor Jesús. Bueno, es un cuento, pero cuento real. Entonces podemos hacer cosas así, poder poner lo que tenemos en nuestro corazón, cualquier tipo de comentario o de pregunta que quede en este canal de YouTube. Que el Señor los acompañe bien, que tengamos el deseo de saber más sobre el Señor, comprender que ahí se nos va la vida. No es comer mejor o pasear más, todo eso es bueno, pero lo principal es llegar hasta el reino de Jesús y tenerlo ya en el corazón. Que Dios los bendiga a todos.